Bertrand Russell fue uno de los fundadores de la filosofía analítica. Sus ideas educativas forman parte de un proyecto para un nuevo mundo donde por medio de la educación se promuevan los valores universales que logren resaltar lo mejor del ser humano. Sistema educativo democrático. Russell apostaba por un sistema abierto a todos, o por lo menos a aquellos niños cuyas aptitudes les permitieran aprovecharlo. Aspiraba a implantar un sistema educativo en el que cada niño y niña tuviese una oportunidad para obtener lo mejor que existe. Sin embargo, Russell no pretendía que la educación fuese democráticamente igualitaria, ya que consideraba que esa tarea era inalcanzable debido a las diferencias que podían encontrarse entre los seres humanos, pero en especial debido a sus particulares aptitudes e intereses. Russell solía decir que, aun cuando la educación más elevada fuera recomendable para todos, era imposible realizarla hoy en día, y que una estricta aplicación de los principios democráticos nos llevaría a la conclusión de que ninguno debe tener acceso a ella. El progreso no debe sacrificarse hoy en beneficio de una igualdad mecánica. Debemos avanzar cuidadosamente hacia la democracia educativa, para que en este proceso sea destruido el menor número de productos valiosos que actualmente van acompañados de la injusticia social. Tristemente, actualmente podemos aplicar esta idea de Russell, ya que lamentablemente no todos los egresados de media están preparados para iniciar estudios terciarios. Los fines de la educación. Russell señala respecto a la educación que, antes de emitir una opinión definida acerca de la educación que nos parece preferible, debemos tener alguna idea de la clase de persona que deseamos producir. La finalidad es necesaria para poder diseñar una enseñanza que se considera necesaria. La idea de Russell aún es válida, como por ejemplo, podemos citar el de los ministerios de educación que nunca explicitan los fines de la educación, lo cual hace que la educación no tenga una brújula que pueda orientar al currículo, ya que resulta imposible saber qué esperar respecto de hacia dónde se dirige la educación del país. Educación utilitaria. Este autor opina que la educación debe ser útil. Debe serlo ya que considera que el proceso educativo es el medio para un fin, y no un fin en sí mismo. En consecuencia, el elemento más importante de este tipo de educación es la ciencia aplicada. Russell considera que sin física, fisiología y psicología no sería posible construir el nuevo mundo, siendo este su argumento a favor de la educación utilitaria. Este autor no desprecia la importancia de conocimientos que no tengan una inmediata utilidad práctica, pero, exceptuando a la educación de especialistas, opina que ese estudio debería realizarse de manera tal que no absorba mucho tiempo en tanto aparato técnico gramatical. Considera preciso conocer algo de la gran literatura, para desarrollar plenamente la vida imaginativa, ya que esto le ayudaría al hombre a representarse el mundo que debiera ser. Sin embargo, consideraba que la ciencia podía, a su vez, estimular la imaginación. Este autor también invita a evitar toda fórmula demasiado rígida. La disciplina y la libertad en la educación. Russell consideraba que el moderno educador no tiene por qué evitar la disciplina, más bien debe afianzarla con nuevos métodos. Los maestros no necesitan nada extraordinario para realizar estos nuevos métodos. Solamente necesitan un buen entrenamiento, simpatía y paciencia, lo cual es frecuente de por sí en aquellos que aman enseñar. Para este autor, la verdadera disciplina consiste no en obligaciones externas, sino en hábitos cerebrales que conducen espontáneamente al niño a actividades deseables. Russell nos pone como ejemplo el método Montessori, en el que logramos ver cómo los niños no experimentan ningún sentimiento de obligación externa. Las pocas reglas impuestas en este método son obedecidas con placer, logrando así que el niño adquiera su propia disciplina, formada por buenos hábitos y por convicción. En conclusión, podemos encontrar que en la educación se debe combinar la disciplina con la libertad. La naturaleza maleable del niño. Este autor opina que los niños no son naturalmente malos ni buenos, sino que al nacer solo poseen algunos instintos y reflejos, y que es el ambiente el que determina y produce sus hábitos, los cuales serán buenos o malos. Debido a la naturaleza extremadamente maleable del niño, en cada uno de ellos existe la materia prima de buenos ciudadanos o de criminales. De acuerdo a Russell, la educación que reciban influirá decisivamente en esto. Carácter ideal. Russell opinaba que existían ciertas características universales deseables que debían ser promovidas por la educación, para así pasar a ser características básicas en la formación básica de un carácter ideal. Estas son la vitalidad, el valor, la sensibilidad y la inteligencia. Todas estas características son estimados inherentes a un carácter ideal. Este autor también pensaba que estas características podían llegar a ser comunes mediante un adecuado ejercicio físico, emocional e intelectual. Resumen de las ideas educativas de Russell. 1.
Las autoridades políticas deberían explicitar el tipo de persona que la educación debe formar. Los fines de la vida y los de la educación son los que orientan el quehacer de los maestros y de la sociedad. 2. Disciplina. La disciplina es importante, pero debe venir desde el propio alumno y no ser impuesta como un castigo. 3. Los niños deben ser considerados como fines en sí mismos. 4. Es importante la formación del carácter del niño en sus primeros años de educación. 5. Debe combinarse la disciplina con la libertad. Conclusión. La lectura de Bertrand Russell es todavía válida y puede ayudarnos a resolver varios problemas que aquejan a la educación actual. Su educación fue una educación dirigida a vivir en sociedad, que fomentaba los mejores aspectos del ser humano y que se preocupaba por la libertad de los individuos. La filosofía educativa de este autor supo combinar la disciplina con la libertad, el conocimiento con la responsabilidad y la realidad con la imaginación. Bibliografía.